Sean bienvenidos a nuestra tercera cápsula informativa y de acuerdo a nuestra materia sobre teoría económica, estaremos hablando de los factores que básicamente nos llevan ahora a entender la clasificación sobre lo que es esta teoría económica, basada principios, las leyes económicas. Mencionamos cómo la política económica también influye sobre estos hechos económicos y, por supuesto, en este círculo de actividad económica. Entonces, recordando este sistema, nosotros hablamos que el objetivo, la teoría económica tiene como objetivo describir, explicar y predecir los fenómenos económicos utilizando herramientas como leyes y teorías modelos. En este sentido, las ramas principales, es decir, se divide en microeconomía, que estudia el comportamiento individual de agentes económicos, y la macroeconomía, que analiza la economía en su conjunto. Así que, de acuerdo a esta clasificación, nosotros hablaremos de esta diferencia entre micro y macroeconomía. Entonces, la microeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento de industrias particulares y el comportamiento de las unidades particulares responsables de las decisiones, esto es, las empresas como productoras y las familias como consumidoras. Las decisiones de las empresas en cuanto a qué producir y cuánto cobrar por ello, y las decisiones de las familias en cuanto y cuánto a comprar. Esto permite explicar por qué la economía produce lo que hace. Ahora, de acuerdo a la macroeconomía, es la rama de la economía que estudia el comportamiento económico de los agregados, ingreso, empleo, producción, etcétera, a escala nacional. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto, examina los patrones que determinan la producción nacional o el producto nacional, a diferencia de la microeconomía, que estudia la producción a nivel de una empresa o unidad productiva. Mientras la microeconomía se concentra en los precios de los productos, los precios relativos en particular, es decir, lo que conocemos como el menudeo. La macroeconomía analiza el nivel general de los precios y cuán rápido o lentamente crecen, es decir, también mide la inflación. La microeconomía se pregunta cuántas personas serán contratadas o despedidas este año en una empresa. La macroeconomía se pregunta por el nivel de empleo en todo el país y un número de desempleados. En resumen, la microeconomía estudia el comportamiento de las unidades particulares y la macroeconomía de los agregados económicos. Es decir, entre estos factores, entre producción, ¿no? Precios, ingreso y empleo, se basan los estudios para entender estos campos básicos, ¿no? Es decir, entonces, entendemos que la economía tiene distintos campos relacionados bajo este sistema de organización, y mediante esto hablamos también de una manera conveniente de dar una idea de la diversidad de la economía. Consiste en describir algunos de sus principales campos de estudio y los temas por los que los economistas se interesan. La organización industrial, que examina detenidamente la estructura y desempeño de las industrias y empresas dentro de una economía, es decir, cómo se da la competencia entre empresas. Una economía urbana y regional, que estudia la disposición espacial de la actividad económica. Como preguntarnos por qué existen las ciudades. Encontramos también la econometría, que aplica técnicas y datos estadísticos a los problemas económicos en un esfuerzo por probar hipótesis y teorías. En la mayoría de las universidades se exige que los estudiantes de economía tomen al menos algún curso de estadística. Los sistemas económicos comparados, que examina el funcionamiento de sistemas económicos alternativos, como para reconocer cuáles son las ventajas y desventajas de diferentes sistemas. El desarrollo económico, que se concentra en los problemas económicos de los países pobres. Nos preguntamos qué puede hacerse para promover el desarrollo de esas naciones. Eso nos lleva también a la economía laboral, que se ocupa de los factores que determinan las tasas salariales, el empleo y el desempleo, es decir, cómo decide la gente si trabajar o no. Las finanzas, que examinan las formas en las que las familias y empresas pagan o financian sus compras, implica el estudio de los mercados del capital, futuros y opciones, presupuesto de capital y evaluación de activos. La economía internacional, que estudia los flujos comerciales entre países e instituciones financieras. Y la economía del sector público, que examina el papel del gobierno en la economía.
Por lo tanto, encontramos esta relación de derecho y economía que analiza la función económica de la regulación de las instituciones legales, es decir, en qué forma se modifica la ley, el comportamiento de individuos y de empresas. Ahora, con base en la historia del pensamiento económico y con base en la filosofía, se estudia el desarrollo de las ideas y de las teorías económicas a través del tiempo. Adam Smith en el siglo XVIII, Thomas Malthus, Karl Marx y Keynes. Dado que la teoría económica está en constante cambio y desarrollo, estudiar la historia de las ideas sirve para darle significado a la teoría moderna. Así que en este aspecto nosotros podemos hablar y encontrar que las diferencias mínimas entre este sector de la macroeconomía y la microeconomía está relacionada con todo el aspecto que acabamos de mencionar de los distintos campos económicos. Con base en esta pequeña diapositiva podemos concluir que la macroeconomía tiene una perspectiva general, la micro en una perspectiva individual y los actores económicos son globales, los actores económicos concretos. El PIB observa la producción total de un país y en la micro una cantidad producida por una sola empresa. Importante que no son totalmente independientes y necesitamos de ambas para comprender la economía. Les agradezco su atención, así que vamos a continuar en nuestra siguiente cápsula informativa.